Bueno, Dios les bendiga. Les saludo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Les ruego que pongan mucha atención a este vídeo, por favor. Les ruego que lo vean hasta el final si quieren enterarse bien de lo que vamos a estar hablando sobre las tumbas gitanas en cementerios judíos y también de los talismanes gitanos que son cabalísticos, que son judíos. Pero antes de seguir adelante, por favor, suscríbete, porque tenemos novedades. Hay un vídeo también que no vamos a mostrar en esta ocasión, será en el próximo vídeo, que nuestro hermano Antón nos lo ha enviado con el rabino Dinovitz, donde hace unas declaraciones hablando acerca del origen gitano. Son las últimas, tremendo. Te aconsejo que lo escuches. Hemos tenido varios seminarios con este rabino Dinovitz y él ya declaró, lo hizo público, que los gitanos somos hebreos, pero ahora hay más noticias más fuertes. Así que estén atentos. Muy bien, pues muy importante. Había dicho en Facebook que no iba a hablar totalmente de las tumbas en cementerios judíos de gitanos hasta que tenga la traducción correcta. Pero lo voy a hacer debido a que estamos en un tiempo de vacaciones y entonces la respuesta va a ser un poco tarde. Pero como ya tengo parte de traducción, no del hebreo, sino de los comentarios, pues voy a hablar de ello y van a ver, hermanos, que es tremendo. Pero antes voy a hablar de uno de los talismanes, no el que publiqué en Facebook de las 5 estrellas, sino otro muchísimo más importante que eso. Porque en un libro del 1800 y pico encontré que el escritor había tenido en su mano este talismán. Lo había visto, lo había descrito y lo había notado, cosa que no era fácil porque el gitano no quería soltar donde estaba el talismán, no quería. Pero al final logró verlo y entonces él en el libro lo describió. Y es impresionante. Por favor, pongan atención. Lo que yo hice es que lo he mandado para que me lo miraran un rabino y a través de un pastor me han contestado el rabino lo siguiente. Fíjese qué cosa más tremenda. Te recuerdo que este es un talismán que lo llevaban los gitanos. Dice así, dice, hola, dice un rabé, o sea, un rabino de Israel que ha visto tu imagen, que es un talismán cabalístico hebreo lunar con posible origen armenio. Contiene las letras Bet y el símbolo lunar y Bat Oret, salón. Así que fíjate que está diciendo que es un talismán cabalístico. Es muy importante. Entonces, yo he introducido en la concordancia Strong las palabras hebreas que están en este talismán que me ha dicho el rabino y alucine. Fíjese, esas palabras son las siguientes y que las hemos introducido en la concordancia Strong. Son esas dos letras que están en hebreo. En español se pronuncia bar, en este caso, que significa hijo o nieto. Pero, atención, esta palabra tiene vinculación 1121 de la concordancia Strong, que es la siguiente, ¿verdad? Ahí ven que dice es la misma palabra, es la palabra ben, que significa hijo. Es decir, los benei, somos hijos. Y como podéis ver, es una descripción totalmente hebrea. Son palabras hebreas. Así que eso estaba en un talismán de los gitanos. Pero no es el único, hay muchos más, ¿verdad? También está, por ejemplo, los gitanos españoles, se acordarán que nuestros antepasados hablaban de la barlachí. Algunos decían que era la piedra de la suerte. Bien, yo les puedo hablar en otra ocasión con más tiempo que la barlachí realmente se refiere a las piedras
cuando Moisés baja de la montaña donde Dios había escrito los 10 mandamientos. Lo que pasa es que ellos lo tomaron como un amuleto e hicieron pues unas piedras simbólicas donde las agujereaban, las ponían en el pecho, y todo tiene que ver con ese origen hebreo, que como ustedes saben, la Biblia nos declara que la casa de Israel y la casa de Judá se perdieron, se desviaron, y hay muchos talismanes, tanto judíos como gitanos, que son paganos, aunque lleven letras hebreas. Atención, lo único que yo estoy justificando aquí es que tanto los judíos como los gitanos tenían los mismos talismanes, utilizaban las letras hebreas y que era un mismo pueblo. Ahora, dicho esto, muy importante que pongan atención, porque todos los gitanos, los que son los que tienen las leyes, las costumbres, porque hay algunos que no las tienen. Los que no tienen leyes y costumbres que se asemejan a la Torá, esos no son gitanos. Quiero que entiendan esto porque es muy importante. Así que los gitanos rom, los gitanos caldera, los sinti, los manús, los gabor y otros más que tienen costumbre, y el gitano español son hebreos, judíos, la casa de Israel. Hay algunos grupos que tienen algunas cosas raras que a mi juicio no lo son, aunque se llamen gitanos. Dicho esto, quiero decir que, como vengo diciendo, los historiadores antiguos todos dijeron que los primeros gitanos eran judíos. Los que aparecen en Alemania en 1417, en 1422, todos dicen que esos eran judíos, porque tenían su idioma, muchas palabras hebreas, y así está documentado, y yo he levantado acta de todo eso y de muchas otras más, demostrando que esos libros decían que tenía un vocabulario hebreo dentro del caló romaní, que luego trataron de confundir y cambiar para que no lo descubrieran. Ahora, dentro de estas bandas que hubo al principio, quiero decir que hubo bandas que descendían de los gitanos que venían del Imperio Bizantino, y otras bandas descienden de judíos que ya estaban en Europa. Pongan atención a esto, muy importante. Estos judíos que estaban en Europa, ellos al principio no se llamaron egipcianos. Cuando vienen los gitanos del Imperio Bizantino, que también eran hebreos, y ellos dicen que son egipcianos, entonces posiblemente se dieron cuenta de que no había tanta persecución. Y una banda de judíos decide cambiarse al nombre, y ahora explicaremos, ¿verdad? Otros dicen que estos judíos que se hacen pasar por gitanos, que eran aquel grupo a los cuales en Europa, en diferentes ciudades, habían matado y asesinado, acusándolos de haber envenenado los pozos y haber traído la peste bubónica. Terrible, una cosa absurda que no tenía ningún sentido, ¿verdad? Pero también aprovechaban para quitarle todas las propiedades a los judíos. También ahí dicen que entonces es cuando los judíos deciden irse a los bosques, están ahí escondidos hasta que pase la tormenta de las persecuciones y las matanzas, y pasado unos años, ¿no? Algunos dicen 15, otros dicen 50 años, salieron y cambiaron sus nombres. Entonces, en vez de llamarse judíos, algunos dicen que se llamaron egipcianos. De cualquier manera, lo que está justificado y lo que voy a mostrar hoy es tremendo, es que hubo judíos que se hicieron pasar por egipcianos, y que algunos dicen que eran las bandas del rey Sindel, del duque Panuel, que es Peniel, del duque András y del duque Miari, que al principio era una sola banda, era la banda del rey Sindel. En Bohemia persiguieron a los judíos de una forma brutal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen los judíos? Entonces salen de Bohemia y de otras partes y se expanden. Como siempre, tenían que huir igual que los gitanos cuando había persecuciones, porque los masacraban.
Es a partir de ahí cuando los documentos que voy a mostrar indican que hay bandas de judíos que dejan de llamarse judíos y se llaman gitanos o egipcianos y bohemios. Y no solamente esto, sino que se van a otras ciudades de Europa y hay barriadas enteras donde se llaman gitanos, pero que realmente eran judíos. Eso está certificado y más adelante, cuando tenga todos los documentos ya traducidos, lo voy a mostrar. Pero ahora vamos a las tumbas. No puedo mostrar todas las tumbas porque son muchas. Y vamos a mostrar algunas traducciones. No quiero descubrir dónde están ni qué nombres son, pero son nombres totalmente judíos, pero que se les llama gitanos. Por ejemplo, esta tumba, en la descripción que hace otro texto, dice, en 1538 fueron expulsados era de Bohemia en este caso, y luego dice, por una acusación de robo, que no era cierto, de objetos sagrados de la iglesia. Sin embargo, su esposa es arrestada al mismo tiempo. Supongo que fulano de tal, ahí dice un nombre judío, y luego pone gitano, vivió en otro lugar después de su fuga y fue el padre del judío de fulano de tal, gitano, atención porque lo menciona así literalmente, y fulano de tal, hija de fulano, que fue enterrado en el cementerio judío en 1593. El hijo mayor, bueno, cuando yo pongo X se refiere al nombre, ya lo daremos más adelante, ¿verdad? Porque quiero ser prudente. Todo eso que estoy dando es correcto, pero hasta que yo no tenga la traducción del hebreo, no voy a completar todo esto. Pero todo eso ya está, lo que he estado leyendo es exactamente tal como está en otro texto, que da el cementerio, da una explicación de quién está enterrado ahí. Y dice gitano, pero hay más. Ahí tenemos otra tumba y dice el jefe es su primera esposa, está hablando porque este que está enterrado ahí tuvo dos esposas, en el mundo, arriba del número 268 es el número de tumba, donde todavía aparece como asesor, yerno de fulano de tal, gitano, más abajo del número 656, al igual que su suegro, el fundador de tal gitana, que proviene de una familia. La siguiente sepultura, que está ahí puesto el texto, porque algunas sepulturas cuando son invisibles, pues ellos lo que han hecho es anotar lo que la lápida dice. Dice, fulana de tal, la esposa del asesor fulano, muy abajo, número 318 de la lápida, es hija de fulano de tal, nombre judío, ojo, igual como todos, y luego añade gitano, el molinillo de la tal gitana, más abajo del 656. Ahora, esta lápida es muy interesante, pongan mucha atención porque dice que esta explicación pertenece a otra tumba, es decir, no es la explicación de la tumba que hay a la izquierda, que también es una explicación interesante que ya daré en su momento, sino que esta es otra tumba que dice lo siguiente. Fulano de tal, gitano, del 1613, la nota al pie dice algo así como, ahora está traduciendo lo que esa lápida dice. De acuerdo con la evidencia de una piedra rota en tal lugar, parece ser que es el 1571, pero como no lo tiene claro, ha puesto ahí una almohadilla. Fulano de tal, pongan atención a esto, por favor, fue el fundador de los gitanos en tal lugar y era yerno y suegro de fulano de tal y murió allí. Tumba 246. Y el día de la muerte de la señora fulana
en el mes Tirri, como se recuerda en el Altehuermet de Podiebrat, enterrado con ella está su hijo fulano de tal. Es decir, lo que está diciendo en esta última tumba, que ese fulano de tal fue el fundador de los gitanos, y claro, se refiere dentro de los judíos. Es decir, dentro de los judíos, pues había una gran cantidad de ellos que se dijeron gitanos egipcianos, y en este caso nombra uno que es el fundador en tal lugar de las familias gitanas. El asunto es bastante claro, pero atención, ese judío que fundó los gitanos de esa ciudad provenía de otra ciudad donde su padre ya había fundado en aquella ciudad, que esas familias eran gitanas, aunque sus nombres no cambiaron, pero sí que añadían fulano de tal, por ejemplo, decían el nombre Leví tal gitano. Es impresionante. Judá Benjamín gitano, ¿verdad? Y así todo. Entonces, bueno, estos nombres, lo más importante es que están en las genealogías de libros de judíos y se les nombra como gitanos. Esto es importante. Y como antes he dicho, barriadas enteras había de gitanos que realmente eran judíos y estaban juntos también con judíos. Entonces, estas bandas que se esparcieron por muchos lugares, pues la banda del rey Sindel, el duque Panuel, Miali y András, especialmente el duque Miali, son los que llegaron a España, y también puede ser que sean, que también entre ellos vinieran descendientes del duque Panuel, porque cuando llegan a Barcelona el 9 de junio de 1447, se nos dicen que llegan egipcianos y bohemianos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Panuel se fue a Bohemia, ¿verdad? Y ahí lo llamaron bohemianos, aunque también a los judíos lo llamaban bohemios, atención. Pero los bohemios se juntan con los egipcianos, que eran los de Miali, y otros, porque se cambiaban según el nombre, según los problemas que tenían, y son los que vienen a España, los egipcianos y los bohemianos. Y además se menciona por diferentes historiadores que los que proceden de Miali son los que llegan a Barcelona. Así que el rabino Dinovic lo que está diciendo que, bueno, que en diferentes naciones hay gitanos que proceden de las tribus de Israel y también los de España, lógicamente, ¿verdad? Como venimos diciendo. Así que todo esto son datos importantes que demuestran que somos totalmente hebreos y que Dios está acelerando los pasos porque su venida está cerca y las profecías bíblicas se tienen que cumplir. Esto no tiene vuelta de hoja. Después de esto, atención, van a salir documentos por todo lugar, porque esto es muy reciente. Esto es reciente, ¿verdad? Y van a salir documentos porque ahora ya con los nombres, hasta genealogías de judíos te las menciona, y yo ya tengo un libro o dos donde hay un estudio de los nombres genealógicos y te sale fulano de tal gitano, fulano de tal gitano, fulano de tal gitana, 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 gitano, dan los nombres y yo digo, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, que pues muchos no se han enterado o no se quieren enterar, pero todo está saliendo. Claro, lógicamente, al cambiar el nombre era para camuflarse. Y como realmente las costumbres y leyes eran las mismas, pues no se sabía quién era judío y quién era gitano, porque eran las mismas leyes. Espero que hayan disfrutado, ¿verdad? Y estén atentos al próximo vídeo, que también va a ser muy fuerte. Dios les bendiga.